Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida en este programa de los miércoles de periodistas. Y como todos los miércoles nos acompaña nuestra querida doctora Soledad, como yo lo predije. Ahí sí voy a anotarme el triunfo, que me quedó, que no me equivoqué. Te dije que ibas a estar muy bien, querida Soledad. Sí, la verdad, sí. Mira, ¿ves? Estás igualita. Pues es alguien sana, fuerte, llena de vida. Corredora de la vida, de bolsa. También, nomás que es una faceta que no le gusta presumir a la No. es modesta, pues. Ay, es modesta. Que las casas sí las presuma otra gente. Que las casas las presumen. Por eso Exacto. Depende de qué bolsa corres, ¿no? No sé de qué están hablando, ¿eh? No sé de qué Si te alcanza por una casa así de allá, como ya sabes quién, pues entonces te va bien. No sé de qué están hablando. ¿Cómo les gusta la Querido doctor, ¿cómo está? Qué bárbaro, buenas noches. ¿Usted es qué corredor de qué usted? No, yo no le hago a eso. No le haces eso. No le hago a eso. No, la doctora es la que corre. En Granados puro... Yo ocasionalmente corro peligro, nada más. Pero sobre todo cuando se levanta tan de madrugada a ejercitarse. Sí, sobre todo eso. Y subir las fotos del amanecer. Sí, es así, que no pueden faltar. Ombligo del mundo. Es que también está muy contaminado el Twitter con cosas. Una buena foto de un amanecer bonito de Hermosillo no le hace daño a nadie. No, al contrario. No, hombre, totalmente no. Entonces, eso lo hago así como... Procuro hacerlo por lo menos al inicio de la semana. No. Y funciona y la gente comenta. Y sí, pero es que además tenemos paisajes tan preciosos que vale la pena presumirlos, ¿no? Me decía el otro día que vino un amigo común de México que ustedes conocen muy bien. Íbamos en un trayecto de norte a sur, aquí en Hermosillo, y le tocó ver hacia el poniente. Yo iba manejando, él iba del lado del copiloto, y vio el atardecer, eran como las 5 y feria 6 de la tarde. No, me dice, no es real esto, no es cierto. Esto no es real. No, le digo, es ficticio. No creas en eso que estás viendo. Lo mandamos poner para lo mandamos poner para que ahora que venías tú. No es real, Héctor, ¿no? La otra vez que vino. No es real, me decía, no. Pero muy serio, no puede ser cierto que esto sea real. No, le dije, ¿cómo crees que es real? No, es que los atardeceres son muy bonitos. Y además allá la gente que viene de la Ciudad de México no tiene el sol, no tiene esos accesos a la naturaleza como allá. Además allá están inundados de smog. Muchísimo. No tienen los atardeceres así. Así que eso sí hay que valorar. El estilo de vida, de hecho, muchos de los que hemos regresado de la Ciudad de México, y es un tema sociológico. Sin duda. Antropológico, si quieres, es el estilo de vida. Llevar un estilo, tú decides entre vivir en una metrópoli, Ciudad de México, Nueva York, si quieres, una europea, o Hermosillo. Y Hermosillo, cada vez yo veo más gente de la Ciudad de México aquí en la capital. Cada vez, y me da mucho gusto. Y una de las ventajas, dicen, el estilo de vida. Claro. Oye, sí, pero además, ¿sabes qué? ¿Saben qué? La virtualidad en la que ahora vivimos te permite eso y mucho más. Sí, porque puedes estar trabajando desde aquí sin dejar tus responsabilidades en Guadalajara, en Ciudad de México, ¿sí? Entonces eso nos permite. Es cierto, tienes razón, en la globalidad en la que estamos también. Sí. Totalmente. Sí. Yo les iba a proponer que habláramos de Alfredo Adame. ¿De Alfredo Adame? ¿Por qué? Y su carácter así tan... Yo ya Diego Verdaguer y es su legado. Oye, que estalla, pero que puede ser un reflejo. No tarda en llegar Pedrito Sola, vamos a esperar 10 minutos. Pues también, digo, pero... No. Sí, así, ¿no? Para que... Bisoño. Oiga, en días pasados, que estuvo circulando mucho el video en el que Alfredo Adame se pierde el control, como tantas veces ha ocurrido, ¿no? Y que finalmente termina en el piso y demás, se viralizó en un momento. Sí. Pero dos cosas. Primero, el hecho o la importancia de las redes sociales o el impacto de las redes sociales en la vida actual, por un lado. Y por otro lado, la necesidad de lo que hemos hablado aquí. ¿Cómo estamos con nosotros mismos? Sí, ¿En qué medida estamos dejando que esta globalidad, que este mundo tan ajetreado de redes sociales nos afecte el carácter y la convivencia? O protagonismo también, ¿no? O decir, no importa lo que hablen de ti, lo importante es que hablen, bien o mal. Digo, yo le iría más por ahí, aunque lo vinculo también de cómo está la sociedad en su estado emocional, ¿no? El estado emocional. Yo creo que se vincula con eso, sí.
la Avenida del Presidente, Guaymas, la Casa del Hijo del Presidente. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Hermosillo, el plantón. Hermosillo, el plantón que fue resuelto semana, ahí más o menos. con izquierda, creo que eso es importante, con izquierda. ¿Y qué otra cosa? Porque sabes que por lo menos se fueron del plan. ¿Te acuerdas cuando ganó Pancho Burke, se fue en el 2000, cuando veías a los manifestantes de siempre cada semana ahí manifestándose, que ya eran manifestaciones montadas, la mayoría de ellas? Fueron los tiempos del Plumitas. También, eso vendría en la segunda mitad. Por la primera, ¿recuerdas? Carmen, Pollo Medina, todos ellos, ¿no? Sí, Bárbara Gutiérrez. Bárbara Gutiérrez, exactamente. Sí. Y antes con el Guati, que tenía plantones constantes ahí, con hornillas de esas montadas de barricas, con cerdos, con pollos, con un montón de animales campesina, allá afuera, ¿no? Que no lo dejaban gobernar al Guati. Que ahí era por los enfrentamientos que tenía con Beltrones, ¿no? Por el vecino que ahí era el pleito a muerte. Era una política de mala vecindad. Exacto, ahí era un pleito a muerte. Sí. Y también el mismo Pancho Burques tenía un pleito a muerte con López Nogales. Sí. Es decir, acuérdate, Armando López Nogales, que finalmente le gana con la desaladora, que también, digo, porque quiso, López Nogales no quiso pelear, pero Agua Hermosillo, lo que se prometió que iba a hacer, no fue. Es decir, no fue. Ahí están los números de Agua Hermosillo que apenas le andan agarrando otra vez el toro por los cuernos. No fue. La municipalización del agua no vino. Pero por lo menos esta manifestación de los jubilados y pensionados fue una manifestación fidedigna, muy legítima. Es decir, donde ellos consideran que se vieron lastimados sus batallas y donde el ayuntamiento también tiene una argumentación muy legítima y fue resuelta políticamente, Jesús. O a ver quién hable por ahí. Pues, yo lo que alcanzo a ver desde fuera de este asunto es, sin duda hay un reclamo en parte legítimo de los jubilados y pensionados, de los manifestantes. Y digo en parte porque se van acumulando beneficios, se van acumulando prebendas a lo largo de los gobiernos. Y cada trienio, cada sexenio, vemos cómo los gobiernos se dan de topes para resolver los asuntos de sus finanzas públicas. Y siempre salen a relucir las necesidades de endeudamiento, los vehículos que prestan los servicios en la lona, entiéndase, carros recolectores, patrullas, que una administración se la entrega a la otra en mal estado y demás. Y ahí andan las autoridades haciendo malabares y negociando incluso con sindicatos para ver cómo van a resolver los conflictos laborales, presupuestarios, administrativos. En esta manifestación que a mí me llamó poderosamente la atención, particularmente de los jubilados y pensionados, yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el asunto? ¿Qué beneficios tienen, y pongo beneficios entre comillas, los jubilados y pensionados para ir a cerrar primero una calle y después Palacio Municipal? Y me doy cuenta que entre esos beneficios está la pensión que tienen por concepto de ISTESON. Otra parte tienen pensión por concepto del ayuntamiento, que digamos que son los beneficios legales que todo trabajador que cumple con la Ley Federal del Trabajo tiene derecho y tal. Pero luego hay una serie de beneficios que son extralegales o que con el tiempo se han ido acordando con los sindicatos y que se han convertido en eso, en uso y costumbre. Por ejemplo, vales de despensa, por ejemplo, apoyos para energía eléctrica, por ejemplo, descuentos para agua y descuentos para predial. Entonces, ¿qué creo que alcanzo a ver yo que está sobre la mesa en esta manifestación? Un estilo también de un presidente municipal, ya será la ciudadanía la que lo juzgue o no, pero un estilo de gobernar donde por lo menos hasta hoy en la madrugada que se levanta el plantón, se nota que hubo, yo no creo que haya habido una negociación meramente política, ¿no? Yo creo que el alcalde se mantuvo firme y decir, no va a pasar eso. Y es que luego cuando te vas a revisar las pensiones, los datos que hay en pensiones, sí son datos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, miren, en la distribución de jubilados y pensionados que ganan, que tienen pensiones de entre 50,000 y 200,000 pesos, son 18. Ya con una pensión de 200,000
Sí, ya con una pensión de 200,000 pesos ya te alcanza y ya te animas a cerrar el palacio vecino y hasta la catedral, yo creo, ¿no? Sí, ya como que ya te animas. Bueno, en conjunto, ellos, por esas pensiones, erogan 1,263,610.24 pesos mensuales. Échenle ahí alrededor de 12, 15 millones de pesos al año. Luego, si vemos, por ejemplo, pensionados que ganan entre 30 y 50 mil pesos, pues están 25 y así sucesivamente. Ahora, esos son, por ejemplo, en vales de despensa, que era lo que les decía ahorita, que es un beneficio extralegal al que se llegó para los pensionados jubilados o para extrabajadores del ayuntamiento, cuestan al ayuntamiento 30 millones de pesos al año, solo los vales de despensa. La parte de la pensión que paga el ayuntamiento, no la del ISSSTESON, es de 90.5 millones de pesos. En el caso, sí, ahora, hay pensionados que ganan entre 3 y 7 mil pesos y hay otros que ganan hasta 3 mil pesos como pensión. Allí lo que yo alcancé a escuchar de declaraciones del alcalde, que me pareció algo muy razonable, es que está ofreciendo apoyarlos a través de un programa social que de alguna manera tenga un impacto positivo en lo que les vendrían a cortar si les quitan los vales, que es predial, agua y este tipo de cosas. Entonces, me parece que más allá de la obra que ha anunciado Antonio Estiezarán, de las necesidades que ha anunciado en materia de seguridad, de pavimentación y demás, creo que es el primer conflicto político que le toca a resolver y que no está resuelto todavía. Creo que no está resuelto todavía. Palacio Municipal está rodeado de vallas y de policías. Hay acceso por la parte posterior, pero como tal no está resuelto el problema. Sin embargo, creo que en el fondo esto va a ser un asunto de jaloneo interesante por esto que acabo de mencionar, porque hay una serie de usos y costumbres, de compromisos creados, de acuerdos con sindicatos que para salir del paso en ciertas negociaciones se han ido firmando ahí sobre la marcha, pero no son estrictamente beneficios legales. Y yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Vamos a hacer un corte y volvemos. ¿Ya conoces Mariscos El Puerto? Somos una nueva opción en platillos del mar. Creaciones de cocinas de autor, hechos con dedicación y pasión, al igual que nuestra fascinante mixología. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única y exquisita. Contamos con reservados para tus eventos y un amplio estacionamiento. Estamos en Boulevard Rosales, número 180, frente a la secundaria 24, pasando la curva del Auditorio Cívico. Grupo Médico San José cuenta con hospitales en Ciudad Obregón, Hermosillo y el próximo hospital en San Carlos, Nuevo Guaymas, reafirmando su liderazgo en tecnología de vanguardia, servicios hospitalarios y el más grande equipo médico certificado. En 2021 inauguró Oncología San José, alta especialidad, y trajo la cirugía robótica Sonora. Grupo Médico San José de Sonora es hoy por hoy un prestigiado prestador de servicios de salud firmemente posicionado en el noroeste y reconocido en el país dentro de los mejores hospitales privados de México. Tu empresa necesita cobertura en todo momento. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. En Metrocarrier, cada kilómetro de cobertura, cada servicio y tecnología es creada para conectar a tu negocio. Comunícate desde cualquier punto del país y enlaza con todas tus oficinas de forma segura. Haz el cambio que tu negocio necesita y dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad para todos. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. En Inercia Curve seguimos de locura. Últimos días con el 50% de descuento. Ven y aprovecha todas las blusas, abrigos, suéteres, chamarras y una extensa variedad de calzado. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: Morelos, Galerías Mall, Sun Mall Centro y Nogales en Galería Norte. Porque Inercia Curves destaca lo mejor de ti.
censura mucho. Volvemos con más información. Estamos aquí en A Fondo, analizando los temas de Hermosillo, Sonora y México y más allá de las fronteras en el 151 de Megacanal y en toda la plataforma de Proyecto Puente con Soledad Durazo y Jesús Moreno. Para finalizar, no sé si tengan algo más del tema de Hermosillo. Exactamente, digo que los pensionados ya se levantó el bloqueo que tenían, pero creo que un pensionado ya su lucha es ganar una buena pensión también. Y tenían todas estas prestaciones, por lo que veo. ¿Qué dices? Sí, Jesús lo analizó, lo detalló muy bien. Yo creo que los números son eso, números fríos, y el impacto que tienen en las finanzas municipales sin duda es alto. Me parece que es el mejor momento para que el alcalde Astías Arán haya hecho se haya enfrentado a este tema de la forma en que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque va empezando el trienio. Y en tanto más se acerque la posibilidad, y esto ocurre en todos los gobiernos, entre más se acerque el tiempo del proceso electoral, pues más concesiones se van otorgando a ciertos grupos o a ciertos líderes sindicales y a la vuelta del tiempo se convierte en lo que ya decíamos, los usos y costumbres y en esos acuerdos extralegales que finalmente van y sangran las finanzas del municipio en este caso. Me parece el mejor momento para que lo haya hecho y veremos si en los próximos meses y años esa política dura, sí, de no conceder o de pagar el costo político la mantiene el alcalde Astías Arán. ¿Cuánto es lo que se ahorraría el ayuntamiento con eso? Sí se les quitaron, ¿no? ¿O se les quitaron? Pues pero entiendo que se está negociando esa parte, que se negoció con el sindicato, ¿no? Es que depende, son muchos rubros, ¿no? En algunos son, creo que por ejemplo con el concepto de vales son como 17 millones de pesos. Nada más por esa parte, ¿no? ¿Al año? Sí, más el asunto con los otros temas, ¿no? 5% de agua, predial y demás. Entonces sí juntas una buena cantidad de dinero, sí. Ahí está la información. Guaymas, volvió el terror a Guaymas, nomás para hablar de la numeralia. Está un exdiputado desaparecido, levantado, otro está escondido. El crimen de Marisol, la activista, ¿cuándo fue? ¿En noviembre? ¿Qué día fue? Diciembre, fue en diciembre. Sin resolver. Otros dos policías muertos, uno de ellos un comandante de carrera. Y 2 heridos también. Y aparte 2 heridos. Y hay una zozobra, hay un miedo. Volvió el terror a Guaymas y se reedita lo que recuerdan hace 2 años, la muerte del contralor. Eran como 10, 11 policías. El crimen reinando en el puerto. Yo creo que no es que haya vuelto, Luis. Nunca se ha ido. No se ha ido. Cuando no es en Guaymas, es en Empalme y es en esa región, pero luego te vas a Ciudad Obregón, Cajeme y pasa lo mismo. Volteas a Caborca igual. La verdad es que nunca se ha ido. Nunca se ha ido. En materia de seguridad, pues con todos los mensajes, el programa de lectura, las mesas, las visitas presidenciales. Hay números, hay hechos que vienen a demostrar que en materia de seguridad estamos muy mal. Sería muy dramático preguntarnos si estamos ante un Estado fallido en ese sentido. Es una buena pregunta, ¿no? Pues sí, es una buena pregunta. En materia de seguridad. Pues mira, esa tesis nació cuando Calderón, ¿recuerdas? Sí. La tesis de Noam Chomsky, ¿no? Sí, Chomsky. El concepto es del intelectual, del pensador estadounidense. Está interesante, qué bueno que la sacas. Noam Chomsky identificaba 6 aspectos para declarar un Estado fallido. Y uno de esos aspectos eran 2 que llamaban la atención cuando Calderón, era cuando el Estado no tiene la capacidad de detener la delincuencia. Que es un caso aquí, ¿eh? Exacto, allá voy. O cuando están rebasadas, es decir. Pero lo que estamos viendo en México, en algunos territorios, por ejemplo, pasando al concepto también de Sergio Aguayo, la privatización de la violencia que vemos, porque ahí hay territorios en México, hay que analizarlo porque no solo Sonora, es a nivel nacional. La violencia se privatizó también. Tienen los grupos de delincuentes, de narcotraficantes, tienen ya algunos territorios donde no puedes entrar. Aquí en Sonora también, por ejemplo. Yo creo que es más allá, de hecho, no es que estén rebasadas,
yo diría que hay pacto también o es institucionalizada ya. Porque la autoridad sabe lo que está ocurriendo, Soledad. La autoridad sabe, no me pueden decir, no, es que los medios exageran, no es cierto. Las estadísticas ahí están. El estado de fuerza nacional, estatal, es mucho mayor que la delincuencia organizada si el Estado quisiera, el Estado mexicano en su conjunto, actuar. Yo creo que vamos a necesitar otras teorías para analizar lo que está ocurriendo. Porque decir día de Estado fallido es cuando ya nada se puede hacer. Sí se puede hacer. Con Calderón sí estaba rebasada, porque Calderón empezó, le pegó el golpe al avispero, como dijo el presidente, para legitimar un déficit democrático que tenía o no se fundamentó porque fuimos a la guerra. Él dijo para evitar un Estado fallido como Colombia, pero no se continuó. Y cuando la quiso continuar el PRI, trajeron a Óscar Naranjo de Colombia, el mejor presidente que tenía Latinoamérica, no se continuó con una estrategia. Yo platiqué con Óscar Naranjo en el 2009, en noviembre del 2009, en jornadas de reflexión que tuvimos en Santa Marta, Colombia, y en la capital, ¿cómo se llama la capital? Bogotá. Y Óscar Naranjo decía, a ver, lo que está pasando con México es que no puedes tener una estrategia nacional para combatir el narcotráfico. Hay que regionalizarla, pues. Exactamente. Hay que regionalizarla. Sí. Pero aquí no se ve estrategia, Luis. Es lo preocupante. A eso voy, por eso voy. Eso es lo preocupante. O sea, la estrategia es instalar una mesa de seguridad todos los días en la madrugada, que no sabemos bien a bien qué pasa en esas mesas de seguridad. Para hacer el recuento de... Y luego una frase lapidaria, propagandística, que es abrazos, no balazos. Veía una nota no hace mucho, me parece que en Chiapas, de niños armándose para contener la violencia. Niños con rifles entrenándolos a tirar. Uy, en Michoacán también. Por ahí en Chiapas, en Guerrero, para entrenarlos a tirar y todo este asunto. Cuando se supone que una parte importante de la tesis del presidente es el otorgamiento de programas sociales como una lógica de ir a la raíz del problema, así lo explica él, así lo fundamenta él, ir a la raíz del problema para sacar a los niños a los jóvenes de esas tentaciones de ser captados o ser capturados por el crimen organizado para meterlos como sicarios y todo este asunto. Yo no veo que esa entrega de programas sociales, que ese esfuerzo que está haciendo el Estado mexicano se esté reflejando en una incidencia delictiva a la baja. No lo veo. ¿Saben? ¿Se acuerdan del discurso de Colosio que hablaba de impulsar las regiones del país? Sí. Y creo que por ahí podría ir, porque, por ejemplo, ¿por qué se derivó la crisis del limón? Los altos costos del limón. Sí, no sé si ya bajaría, la verdad no lo sé, no ha ido al súper, no, deja tú, soy la señora de la casa, como diría aquel. Sí, pues. Pero por ejemplo, la crisis del limón se ocasiona porque el narcotráfico ya no únicamente se trata o ya no únicamente trafica con droga. Claro. ¿No? Ya va adquiriendo el control económico de las regiones y una de esas fue la de limón. Por eso se derivó la crisis. Por eso es importante que las estrategias se regionalicen, porque no es la misma combatir al crimen en Michoacán que combatirlo en Sonora y viceversa. Creo que eso es muy lógico. Sin embargo, es el problema de... a veces da la sensación de que con ocurrencias, con expresiones ocurrentes, es como se pretende implementar una estrategia. Cuando esas expresiones ocurrentes lo que te exhiben es falta de estrategia, falta de procedimientos que hayan sido estudiados, falta de una aplicación de inteligencia que permita el combate al crimen organizado y también un combate más eficiente a los grados de impunidad que tenemos en este país. ¿Por qué? Pues porque la impunidad es parte de ese círculo vicioso. No pasa nada, sigo cometiendo, sigo preparando a las nuevas generaciones para que se integren a las filas del crimen organizado y tenemos lo que tenemos. Sí, es un espectáculo de sangre en México. Yo tampoco no veo claro cuál es la estrategia. No, la estrategia a veces pareciera
dejar que se maten entre ellos, ¿no? Es decir, pareciera que esa es la estrategia, porque a ver, las experiencias internacionales que tenemos es Colombia e Italia. Las más cercanas, las más recientes, desde la vida institucional del mundo, desde que hubo los acuerdos con la ONU y para saber cómo funcionaban los acuerdos diplomáticos. Italia estabilizó. Italia no es un problema el crimen organizado. El crimen sí está ya organizado. Está en instituciones, sí hay consumo de drogas, lo que tú quieras, pero no hay ya los ataques como en su momento al juez Falcone, por ejemplo, que pasando una carretera, le estalla una bomba y lo mata el crimen a un juez. En Colombia, por ejemplo, el que de la Colombia de Pablo Escobar de los 80s, de la guerra, que después vino la guerrilla, que pasando por los jueces sin rostro, que los jueces que tuvieron que no poner su nombre, es decir, litigaban escondidos, no acabaron con la droga, tampoco, no acabaron con los carros, no se va a acabar. Pero dice Naranjo, decía en el 2009, hace 13 años, salvamos el Estado de Derecho, nos dijo nosotros, en pláticas en corto y públicas, y las documentamos, lo puedo citar, porque fueron jornadas de reflexión y análisis comparativo de lo que hacía México y lo que hizo Colombia. Allá, políticos secuestrados, asesinados, es decir, se convirtieron en células, y vamos a lo que hablamos, allá se hizo una estrategia regional. Siguen exportando coca, importando droga, obvio, eso no se va a acabar. Pero ciertamente vino la guerrilla, vinieron otros problemas, ¿no? Los falsos positivos, sí, pero no con el espectáculo de sangre que hay en México. México ya llevamos desde el 2006, la haya iniciado quien la haya iniciado, mal, por supuesto, nunca uno va a estar a favor de una guerra, porque cuando tú inicias una guerra no sabes cuándo va a acabar. Exactamente. Eso fue el grave. Pero la cuestión es que aquí el espectáculo de sangre sigue, y da la impresión eso, que algunas bandas del crimen organizado en ciertas zonas del país y en Sonora, pues van, y ya no solo es asesinato, es comerciantes. En Quino, en Sonoita, en muchos, digo yo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El presidente hablaba de legalizar. ¿Qué va a pasar? O a hacerla como en Carlos Salinas, cuando recuerdas la repartición de rutas, cuando nació el cártel de Guadalajara. Es decir, la autoridad tiene que replantear lo que está haciendo. Si no quiere combatirlos, a la delincuencia en general, que la ordene. Es decir, o que haya un mensaje diferente, porque yo sí creo que lo que están haciendo es positivo, sembrar, pero es a largo plazo. Claro. Corte y volvemos. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. Visítanos en Hermosillo, en Heriberto Aja número 59, esquina con Avenida Puebla, Colonia Centro, o en Avenida Veracruz 284, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, y en Ciudad Obregón, en Boulevard Rodolfo Elías, calle 119C, entre Durango y Filipinas, Colonia Centro. General de Uniformes. Punta Península Quino, una comunidad residencial a la orilla del Mar de Cortés con espectaculares vistas y un exclusivo club de playa. Nuestros lotes son una excelente inversión con extraordinarias cualidades paisajísticas que nos permitirá posicionarnos como uno de los desarrollos inmobiliarios de playa con mayor atractivo, calidad y plusvalía del estado de Sonora. www.peninsulaquino.com.mx 6621-761667. Para esas tardes de café con los amigos, esos antojos de oficina o ese día especial, Panadería y Pastelería Fondat. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, calle General Piña número 241, Boulevard Villa Bonita 466A, Boulevard José María Escriba número 181, local D, Colonia Las Palmas, o en calle Quinta Mayor número 158, esquina con Boulevard Las Quintas. Panadería y Pastelería Fondat. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
No te pierdas a Pimpinela en Hermosillo. Revive sus grandes éxitos. Estás mintiendo, ya lo sé. Este viernes 18 de marzo a las 8:30 de la noche en el CUM de Hermosillo. Boletos a la venta en xticket.mx. Volvemos, estamos aquí en A Fondo analizando lo que ocurre en Hermosillo, Sonora, México y más allá de las fronteras con su servidor Soledad Durazo o Jesús Moreno en A Fondo en el 151 Megacanal y en toda la plataforma de Proyecto Puente. Ya en el último bloque, la seguridad abrió el bloque Jesús Moreno preguntando, ¿estamos frente a un estado fallido, México? Y yo le recordé que es la teoría de failed state de Noam Chomsky, que fue ampliamente discutida con Calderón. Recuerdo perfectamente porque fueron debates nacionales y que se extendieron durante el priismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me preguntaba, porque los tentáculos de la delincuencia son institucionales, son comerciales, es decir, ya los ves en cualquier actividad. Y ya la gente empieza a decir, tengo miedo, yo no me meto ahí porque hay límites. ¿Qué debiera ocurrir entonces? Y por eso me remito porque hubo mucha literatura al respecto. Decíamos, el PRI hubo narcopactos con los gobiernos de los estados en los 80s, 90s para que se estabilizara la situación, ¿no? Dejaron pasar la droga, muchos estados. El PAN, decía Diego Osorno en La Guerra de los Zetas, en un libro muy bueno, hablaba de una necropolítica. Decía, entre más muertos tengamos, entre más sangre haya, vamos ganando la batalla, decía Eduardo Medina Moral. Lo plasma muy bien en La Guerra de los Zetas Diego Enrique Osorno. Y hubo mucha narcoliteratura para entender al narco. Entonces, ¿en qué momento del país estamos? Soledad y Jesús, yo lo dejo a ustedes. Es decir, ¿qué tendría que pasar para que esto no se convirtiera en un estado fallido y en donde, cierro con esto, a mí en febrero del 2009 me tocó estar en una cena con el exsecretario de Economía de Calderón en París, Francia. Estuvo Diego Osorno, León Krause, la Pau Dorica y una cena en corto. ¿Qué dijo? ¿Por qué le reclamaron los franceses? ¿Por qué fueron una guerra fallida? Y dijo Gerardo Ruiz, era Gerardo Ruiz, ¿no? Que algo así, Gerardo Ruiz, el exsecretario de Calderón. Están las notas, para evitar que llegara un narcopresidente para evitar una narcopresidencia en el país. Te estoy hablando del 2009, es decir, 13, 14 años. ¿Tú crees que ahorita no haya narcoautoridad en algunos niveles de gobierno? Entonces, yo les dejo esa reflexión haciendo paralelismos. Soledad. Yo me voy a las expresiones que tuvo en su momento en campaña Ricardo Burs, sí, aquí en Sonora, donde hacía referencia a regiones o municipios concretos donde los narcotraficantes estaban mandándole mensajes e incluso lo detuvieron en alguna ocasión, ¿se acuerdan? Entonces, esa podría ser parte de la respuesta. Híjole, qué complejo. No somos expertos en la materia, por supuesto, ninguno de los tres, aunque nos dedicamos a observar mucho y a procurar analizar o a enredar, como dice el doctor. Pero pareciera que esto no tiene ni pies ni cabeza. Simplemente veamos el tema de los desaparecidos, de los y las desaparecidas, que todos los días nos enteramos de algo al respecto y no parece que no hay control. Dicen las madres buscadoras, nosotros estamos haciendo el trabajo que debe hacer la autoridad. Incluso señalan a la autoridad como ausente de sensibilidad, ya no digamos eficacia, porque dicen existe una comisión de búsqueda de personas desaparecidas que tiene un presupuesto y que tiene un responsable al frente, pero siempre dice que ni siquiera tiene para los vales de gasolina. Entonces, y como ese ejemplo podemos tener varios, definitivamente. A mí lo que me sigue haciendo mucho ruido es esa ausencia evidente de una estrategia eficiente, o simplemente cruzamos ya, o el Estado se cruzó de brazos y se entregó
al poder del narcotráfico, porque pareciera que eso ocurre, pareciera que no hay capacidad de control de esta inseguridad. Hoy hablamos de 2 asesinados y 2 lesionados en Guaymas, policías además de la policía. Sí, o sea, hace poco en Guaymas mismo, en una manifestación con la alcaldesa enfrente, mataron a manifestantes que van por los narcos. No. En Celaya o en Silao hace 3 días mataron a un bebé y a un jovencito de 12 años que se atravesaron ahí. Y en Obregón el bebé muerto hace poco también porque estaba en el lugar menos adecuado. ¿Lo podemos acusar de narcotráfico o de narcotraficante? Por supuesto que no. Son las víctimas colaterales que tiene este ambiente de violencia, que no digan que se están matando entre ellos, porque ya hace mucho esas balas llegaron y tocaron y se llevaron la vida de personas inocentes. Jesús. Yo no soy experto en temas de seguridad, he visto mucho de eso. Lo que sí me queda claro es que la estrategia que se ha venido implementando por los gobiernos en plural, los de ayer y el de ahora, no están funcionando, y en este momento que se ha recrudecido, porque ahí están los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la cantidad de homicidios dolosos que llevan los primeros 3 años de este gobierno versus los sexenios anteriores, se han disparado definitivamente. Me preocupa mucho que no haya una solo acto de reflexión de querer corregir el rumbo. Esa parte me preocupa mucho. Ya cuando viene la esposa del presidente de la República a Ciudad Obregón a presentar un programa de lectura y a unas cuantas cuadras de allí se matan sujetos entre ellos, ya algo nos debe decir esa estampa, algo nos debe decir esa imagen. No hay día en que sea San Luis Río Colorado, para hablar de Sonora, sea Caborca, sea la región de Santana Magdalena, sea la región de Guaymas Empalme, sea la región de Cajeme, no hay asesinatos. Entonces, a lo mejor no estamos hablando todavía en términos literales de un Estado fallido, pero sí estamos hablando de que el Estado está fallando y no puede para controlar el tema de la inseguridad. Eso está clarísimo. Aunque sí digo, yo tampoco soy experto en seguridad. El material que cito es porque lo he estudiado y lo hemos observado y lo hemos trabajado mucho. Porque también había otra obra de Marcela Turati, Fuego Cruzado, en el 2009, que salió 2010, con esas víctimas, que ahora es Los Fuegos Cruzados. Sí. Se han incrementado por lejos. En lo que yo sí difiero, Jesús, es que, a ver, yo creo que sí. Obvio, la actual autoridad estatal, hablando en la de Sonora, ¿no? Porque a nivel nacional, que es parte del conjunto de lo que estamos viendo, pero sí esa estrategia de venir a apostarle una lectura, de venir a apostarle, son a largo, no las veo mal, yo las veo muy bien, pero son a largo plazo. Es decir, vienes a impulsar, en su momento se hizo en Colombia, funcionó. En los parques biblioteca que hizo Sergio Fajardo en Medellín, sí fueron y acapararon, llevaron la cultura, la educación a la pobreza, a las áreas de inseguridad. Es decir, hay jornadas de la paz que arrancaron la Secretaría de Seguridad con el actual gobierno, pero son a largo plazo. A corto plazo no lo detiene, pues a eso voy. Tampoco decir que no están haciendo nada, sí están haciendo. Pero yo no dije que estaba mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, pero digo, me llama la atención la estampa de que estando la esposa del presidente de la República en una comunidad, ni eso detenga, o el llamado de los dirigentes empresariales en el Mundial de Béisbol a una tregua, ¿no? O sea, ya son estampas que nos hablan de que como autoridades y como sociedad... No, por eso yo digo a largo plazo, porque en corto, o sea, es decir, son estrategias que a lo mejor estas las debimos haber hecho en el 2005, pues. El problema es que se mantengan. O antes. Seguimiento. Exacto. Sí, porque a los 3 o 6 años vienen estoy de acuerdo. Y tratan de... No, pero por eso digo a largo plazo. Yo no veo mal, yo creo que es bien a sembrar, pero a corto, en el corto plazo, la realidad es que los asesinatos exactos siguen a la orden del día. Ve San Luis. Sí. O sea, es decir, se va, la espiral de violencia se mueve. ¿Recuerdas que en Nogales, con Felipe Calderón, fue también de las 50 municipios más violentos del país? ¿Recuerdas? Sí, claro. Con Calderón. Nogales parecía que iba a caer. Y luego se cambió la inseguridad a Cajeme. A Cajeme. Y no se ha ido. No se ha ido. Y se fue para Guaymas, y se va para Peñasco, San Luis y Caborca. Es decir, no, exactamente, digo, Hermosillo,
está contenido. Y qué bueno, ojalá se mantenga así en la capital. Digo, obvio, no, lamento y por eso estamos haciendo esta reflexión de que qué debiera pasar, porque exacto, se nos agotan las teorías políticas. Le hemos dado seguimiento ampliamente al tema, digo, lo tenemos abordando y estudiando desde el 2006, por estos materiales lo hemos entrevistado, documentado, haciendo paralelismos. Yo fui a Colombia a ver qué había ocurrido allá y qué tenía que ocurrir allá, y que los tres coincidimos porque les hemos observado muchísimo, pero de eso no se ha hecho. No se ha hecho porque llega un presidente y hace una cosa y hace otra. El anterior gobierno del PRI, discúlpame, pero ahí crecieron muchos cárteles. Absolutamente. Crecieron. La herencia de que tuvo el presidente, como la herencia que tuvo el mismo gobernador Durazo, fue ya con una descomposición a niveles que nunca habíamos visto. La cuestión es, ¿cómo la detienes? Ya los que están actualmente es, ¿cómo la detienes? No, es que les crecieron los enanos. Hace unos años teníamos 2, 3 cabezas emblemáticas del narcotráfico en México. Y ahora son otras generaciones. Sí. Esas generaciones que se fueron dispersando. Se reprodujeron y ya son más. Si antes había 3 cabezas, ahora hay 20, ¿sí? Y es más complicado controlarlas. Sí, estoy de acuerdo. Por eso se debería de ir a otras estrategias y otras respuestas que no conocemos, que no hemos visto, porque todo lo que dijimos es de lo que ya se ha abordado, de lo que hemos estudiado y que está rebasado, que deberíamos ir a otro planteamiento entonces para abordar esa tesis que pudiese cobrar vigencia, sin duda, yo creo que es muy interesante el enfoque de Jesús, y yo lo complemento porque lo hemos abordado muchísimo, lo hemos estudiado. Ahora la autoridad que nos tiene que explicar qué sigue para evitar más sangre, para evitar más ríos de violencia aquí en este país, pues tiene el balón la autoridad. Que si invitamos a Dolores la próxima miércoles, a ver, la invitamos. Vamos a invitar a Dolores del Río. Por lo pronto, yo celebro que el próximo viernes, o sea, de este viernes al otro, la mesa de seguridad sea en Hermosillo, lo anunció el presidente en la conferencia mañanera de ahora, y que venga a Cajeme y que vaya a Punta Chueca. Vamos a ver. Ya nos vamos. Con permiso, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.